José Ignacio Bert es uno de los sociólogos y expertos en demoscopia de mayor prestigio en España. Es presidente de Inspire Consultores y presidente del Consejo de Administración de la antigua TNS Sofres, la actual Kantar Media España. En el pasado presidió Demoscopia. Ha venido a Periodista Digital, lo ha hecho para analizar los resultados electorales y nos ha ofrecido claves que pueden resultar a primera vista un poco llamativas, como por ejemplo que el Partido Popular puede haber ganado hasta 1.200.000 votantes nuevos. Don José Ignacio Bert, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado, mucho gusto. Bueno, ¿cómo explica usted el desplome electoral del Partido Socialista? ¿Ha sido solo la crisis o ha habido algún otro factor determinante? Hombre, en estos casos nunca un solo factor puede explicar el 100% de un desplome de esa naturaleza. Evidentemente, la crisis no es tanto la crisis como la gestión de la crisis, pero centrándonos en ese aspecto, es decir, en cómo ha gestionado el gobierno del Partido Socialista la crisis, mi impresión es que ese defecto de gestión, gestión insuficiente, gestión extemporánea, gestión equivocada, gestión contradictoria, gestión con vaivenes, todo eso puede explicar probablemente entre, no sé, un 70 un 80% del desastre. Todo eso puesto en relación naturalmente con lo que es el conjunto de expectativas de su base electoral y lo que a mí me parece un asunto esencial, que es la falta de relato que ha habido, de la que ha adolecido el Partido Socialista detrás básicamente de su rectificación de mayo de 2010. Si uno observa cómo han ido evolucionando las expresiones de preferencia electoral en las encuestas, se da cuenta de que desde el comienzo de la crisis, muy poco después de las elecciones de 2008, se pone por delante muy ligeramente el Partido Popular porque, digamos, pierde un apoyo en torno al 10-15%, suficiente como para cambiar el orden de llegada el Partido Socialista, que cuando la crisis en el curso del año 2009 se hace mucho más profunda y sobre todo su coste social y electoral más evidente, que es la traslación al empleo de esa crisis, se profundiza, esa distancia se viene a ensanchar hasta los 6-7 puntos y empieza ya a ser una distancia que tiene el aspecto de ser irreversible y que cuando se produce un desplome radical es en mayo de 2010, después de las medidas adoptadas en el recorte del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la retirada de los estímulos fiscales como el cheque bebé, la devolución de 400 euros, todo ese conjunto de medidas sin una clara explicación detrás, sin realmente llegar a decir la verdad, incluso en ese momento, crea una brecha en la que, salvo pequeñísimas excepciones puntuales de reducción de la misma, por ejemplo, la última, la del mes de abril, cuando Zapatero anuncia que no va a ser candidato, se mantiene prácticamente uniforme y, de hecho, basta ver los gráficos de evolución de las encuestas de preferencia electoral para darse cuenta de que el resultado hubiera sido sustancialmente el mismo si las elecciones se hubieran celebrado 5 meses antes. Entonces, de esto deduzco que la campaña no ha tenido prácticamente un efecto en el voto. Vamos a ver, la campaña no es que prácticamente no haya tenido un efecto, aparentemente no ha tenido ninguno. Esto siempre es hipotético, es decir, cuando uno lo que observa es que al principio de la campaña y al final de la misma, la distribución, el quantum de preferencias es estable, en principio lo más razonable es pensar que no ha tenido ningún efecto, pero lo más que podemos decir es que no ha tenido ningún efecto neto, porque puede ser que alguna gente haya cambiado su voto en un sentido y otra lo haya cambiado en otro y que uno y otro cambio se neutralicen. Sí. Pero desde lo que verdaderamente importa en una situación como esta, que es el efecto neto, se puede afirmar con total rotundidad que el efecto de la campaña ha sido igual a cero. Sí. Los sondeos electorales parece que esta vez más o menos han acertado. Bueno, yo creo que más que más bien más que menos. Yo he hecho un análisis de los
publicados en la última fecha legal permitida, hay que darse cuenta de que con la prohibición de publicar sondeos en los 5 días anteriores, en la práctica los últimos sondeos que se difunden son aquellos que están hechos entre 7 y 8 días, los más recientes, digamos, los más pegados a la elección, son aquellos que están hechos entre 7 y 10 días antes. Teniendo en cuenta eso, el conjunto de los que se difunden en la última fecha legal, en torno al domingo 13, el lunes 14, que era la última fecha legal, la media de diferencia entre Partido Popular y Partido Socialista que ofrecían esos sondeos era 15 puntos, han sido 16, por tanto, muy ajustado. La media de escaños que le atribuían al Partido Popular era de 188, han sido 186, de nuevo muy... El pequeñísima pega que se podría poner es que se ha sobredimensionado un tanto el número de escaños del Partido Socialista, puesto que la media era 118 y han sido 110, pero yo creo que en conjunto, para un sistema electoral que hace además muy complicado el cálculo de escaños, se puede decir que el resultado de las encuestas ha sido muy satisfactorio. Y dentro de este acierto general, sin embargo, sorprende que había varios sondeos que apuntaban a un crecimiento fuerte de escaños del Partido Popular en el País Vasco y Cataluña, y no se ha producido o no en las dimensiones que preveían algunos sondeos. Bueno, en el País Vasco no sé, sí, esto es interesante. En el País Vasco no se ha producido porque realmente, al igual que le sucedió en 2008, ha tenido muy mala suerte aritmética, por así decirlo, con los restos. Es decir, lo normal hubiera sido que, o mejor dicho, con una mejor distribución del voto, podría haber tenido 2 escaños más, pasar de 3 a 5, el segundo escaño de Vizcaya y el segundo escaño también de Álava, y mantener obviamente el escaño de Guipúzcoa. En todo caso, ¿qué sucede? Que contra lo que las encuestas preveían, el crecimiento relativo, el crecimiento absoluto no es despreciable, pero el crecimiento relativo, el crecimiento en espacio electoral del PP en el País Vasco ha sido muy escaso, ha aumentado mucho la participación y aunque ha aumentado votos, de hecho disminuye lo que suponen esos votos sobre el voto válido. En Cataluña, pues realmente hay que decir que Cataluña, después de Andalucía, es la comunidad autónoma en que el crecimiento relativo del PP ha sido más alto, ha crecido por encima del 26%. En términos de escaños ha crecido más del 30%. Lo que pasa es que, claro, había unas expectativas mucho mayores, había expectativas de 13-14 y, en cambio, Convergencia ha superado las expectativas con un crecimiento muy notable en espacio electoral, en porcentaje, pasa exactamente del 20,4 al 29,2 y, o sea, tiene un crecimiento relativo de su espacio electoral del 40% y con un rendimiento en escaños aún mayor, puesto que al pasar de 10 a 16 tiene un 60% más de representación, aparte de los senadores, que los gana los 3 en 3 de las circunscripciones, solo con la única excepción de Barcelona, ¿no? Antes usted ya ha apuntado varios motivos de por qué se han alejado del PSOE antiguos votantes suyos. Yo le quería plantear también sobre los votantes del PP, ¿qué ha pesado más en ellos a la hora de ofrecerles su apoyo? ¿Lo que es el Partido Popular en sí con su programa o el candidato? Hombre, siempre, por lo menos en lo que la gente dice en las encuestas, siempre, especialmente en los votantes de la derecha, pesa más el partido que el candidato. Eso es una invariante, no es algo que tenga que ver con Rajoy o con Aznar. De todas formas, en general, lo que sí hemos observado, el único cambio perceptible en la campaña, que como digo no ha movido un voto, es que en el curso de la misma conforme se iban materializando las expectativas de triunfo del PP, la imagen de Rajoy mejoraba. Eso se ha ido. De hecho, Rajoy entra no en la campaña propiamente, pero en el periodo preelectoral muy por detrás de Rubalcaba en valoración y acaba superándole claramente en todas las encuestas. Digamos que ahí hay un proceso de ósmosis positiva entre el partido y el líder. Realmente el PP tiene un crecimiento de su espacio electoral no muy importante, el 11%, pero claro, a la hora de valorar
ese tipo de crecimiento, hay que pensar también que en política, como en economía, existe la ley de la utilidad marginal decreciente. Es decir, que para un partido que parte del 40%, es más difícil crecer un 11% que para uno, como el caso de UPyD concretamente, que parte del 1,2%, es más difícil ganar los 660.000 votos que en comparación homogénea, porque en general las comparaciones se están haciendo mal, no se está teniendo en cuenta que los datos que tenemos ahora son antes del cómputo de los votantes residentes en el extranjero y se están comparando con los datos de 2008 que ya incluyen a esos votantes. Pero si se hace la comparación bien, homogénea, el PP ha ganado en números redondos 660.000 votos. Eso no quiere decir que solo haya 660.000 nuevos votantes del PP. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, en el curso de 3 años y 8 meses se han muerto algunos de los votantes. Obviamente, algunos otros han ido a votar a otros partidos y, por tanto, yo calculo, sin mucho temor a equivocarme, y basado en las encuestas preelectorales, que entre los 10.830.000 votos conseguidos por el PP hay como mínimo 1 millón y quizá estemos más cerca de 1.200.000 que no le habían votado en 2008. Esta gente, pues yo creo que esencialmente lo que les ha llevado a votar al PP es algo que aparecía con mucha consistencia en todas las encuestas y que en todas se ha valorado, y es la percepción generalizada, no solo entre los propios votantes del PP, compartida en buena medida por los votantes del PSOE, del PP como un partido más capacitado para la gestión de la economía, que es su principal competidor. Quienes se dedican, como usted, a la sociología, al análisis electoral, suelen prestar especial atención al voto joven, al nuevo votante, como un referente de lo que puede ocurrir en el futuro. Entre los jóvenes que se han incorporado en esta ocasión al proceso electoral, ¿ha habido alguna tendencia a destacar en cuanto a su voto? Bueno, en general los jóvenes son heraldos del cambio. Pocas veces el partido que era mayoritario entre el segmento más joven del Estado no ha sido el partido que gana las elecciones. En este caso se ha cumplido la regla. Los nuevos votantes, los que no tenían edad para votar en 2008, de acuerdo a las encuestas preelectorales, luego veremos en la postelectoral, porque con los jóvenes pasa una cosa, que es que te dicen algo en la encuesta antes de las elecciones y luego cuando llega el domingo se les olvida que hay elecciones y muchos no van. Pero dicho esto, la proporción de jóvenes, de votantes noveles, que se inclinaba por el PP doblaba a la de los que se inclinaban por el PSOE. O sea que, y luego entre los jóvenes, como siempre, había un peso muy superior al que tiene el conjunto de la población de la intención de voto Izquierda Unida y, factor de novedad en estas elecciones, también muy, muy superior al conjunto de la población la intención de voto a Unión Progresista y Democracia. También le quería preguntar, ya que hablamos de jóvenes, ¿ha tenido algún efecto real el movimiento 15M en estas elecciones? Eso siempre también tiene una cierta carga de hipótesis. Si atendemos a lo que pudieran ser las manifestaciones a las que les pudiéramos buscar una congruencia con las proclamas de ese movimiento, había que decir que un efecto muy modesto o marginal. Efectivamente hay más voto en blanco que en la elección anterior, no mucho más, el 1,37. Hay más voto nulo, eso sí, ese sí es considerable el crecimiento, pero estamos hablando del 1% del voto emitido. Y luego tal vez se pueda adivinar en el trasfondo del crecimiento de las opciones minoritarias algún efecto de ese movimiento, pero en todo caso yo diría que es un efecto extraordinariamente marginal, no es un efecto central, no es un determinante del resultado. Entonces, ¿podríamos prever que a raíz de esto el movimiento 15M se vaya disolviendo ya de un modo definitivo? No, yo no creo que necesariamente tenga que ser así. Probablemente lo que haga es transformarse, probablemente lo que suceda es que surjan otras formas de expresión de descontento político y de descontento social. Pueden pasar varias cosas. Yo creo que se avecina una época
en la que el gobierno va a tener que tomar decisiones muy duras y esas decisiones duras no van a ser, en muchos casos, aceptadas y en algunos casos probablemente reactiven algo de este movimiento. Ahora, lo que sí me parece que en comparación con lo que, sobre todo lo que ha sido la reacción de algunos analistas y de muchos medios de comunicación sobre la importancia del movimiento, podríamos aplicarle aquello que un periódico, aquello que tuvo que mandar Mark Twain cuando un periódico, un tabloide americano publicó la falsa noticia de su muerte, ¿no? Mark Twain mandó que se mandaba entonces, que era un cable. Él estaba en Inglaterra y el periódico era un tabloide de Nueva York, y les mandó un cable que decía: las noticias sobre mi muerte han sido notablemente exageradas. Bueno, pues las noticias sobre la importancia del 15M también han sido notablemente exageradas. También le quería apuntar, la distribución de escaños muestra que hay un evidente desequilibrio, ha sido siempre, ¿no?, entre el número de votos obtenidos y el número de diputados que consigue cada partido. ¿Cree usted que ha llegado el momento de hacer una reforma para que el sistema electoral español sea más proporcional? Bueno, vamos a ver, yo primero no creo en absoluto en que la proporcionalidad perfecta sea la virtud suprema que tenga que perseguir el sistema electoral, porque los sistemas electorales evidentemente tienen como primera función la de dar voz política, en el sentido en que la gente se expresa a las opciones, pero ni la proporcionalidad perfecta atiende a todo, atiende a todas las dimensiones que tiene que cubrir el sistema electoral, ni existe en el mundo real ningún sistema que garantice esa proporcionalidad perfecta. Yo creo que aquí habría que distinguir dos cosas. Primero, los límites constitucionales que enmarcan el sistema electoral. Y esos límites son los que verdaderamente resultan decisivos, básicamente por dos razones. Uno, el tamaño de los distritos, al ser la provincia la circunscripción, que hace que la mayor parte de las circunscripciones electorales sean distritos pequeños, en los que es, por su tamaño, más difícil conseguir la representación perfecta o la proporcionalidad perfecta. Eso por un lado, y por otro lado el criterio esencial de que al ser la provincia la circunscripción no solo importa la cantidad de votos, sino que los mismos estén bien repartidos. Lo peor para obtener pocos escaños es tener pocos votos, eso está claro. Pero además, si no se tienen pocos o si se tienen más, lo segundo peor es que estén mal repartidos. Bueno, ¿por qué? Cojamos el caso de UPyD, muy claramente. UPyD, evidentemente, ha tenido 1.140.000 votos y tiene 5 escaños. Quiere decir que el coste de cada escaño es muy alto. Pero eso tiene dentro una cierta falacia. Donde tiene votos en cantidad, en fin, nutrida, obtiene de hecho más representación, tiene más escaños que porcentaje. En Madrid, que elige 36 escaños, UPyD con un 10% del voto obtiene el 12% de los escaños al obtener 4. Luego tiene en Valencia el escaño que le toca, y en todos los demás, como son distritos pequeños y tal, pues no consigue. Entonces, claro, hay un umbral crítico muy importante que, aparte del umbral formal, el que exige el 3% para entrar en el cómputo, hay un umbral crítico que es de corte en la inmensa mayor parte de los distritos, que está en torno al 10%. En realidad, un partido que tuviera bien repartidos sus votos al nivel del 10%, probablemente no sufriría, pues probablemente no, porque se puede hacer la prueba, esto es un problema aritmético, no sufriría discriminación por el sistema electoral. Un partido que está en el 5% sí la sufre. Un partido que está, caso de Izquierda Unida, en el 7%, sufre menos discriminación, digamos, tiene un coste unitario en votos del escaño más bajo que uno que está en el 5%. Y según se van aproximando al 10%, empieza hasta a desaparecer la discriminación. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la equidad de un sistema electoral hay que verla viendo a quién deja fuera, en primer lugar,
y, dentro de los que deja dentro, a quién perjudica más y a quién perjudica menos. Respecto a lo primero, yo creo que el sistema electoral español, francamente, no es criticable. No es criticable porque el primer partido, o digamos el partido más votado que se queda fuera del Parlamento, y eso aún con matices, puesto que de hecho en coalición con Compromís tiene un escaño, es Equo. ¿Qué porcentaje tiene Equo? Inferior al 1%. Por debajo de Equo, los demás partidos que se quedan sin representación, ninguno pasa del 0,2%. Evidentemente hay gente que puede pensar que es injusto que un partido con el 0,2% se quede fuera, pero es que si hubiera un sistema de proporcionalidad perfecta, siendo así que la Cámara tiene 350 diputados, con el 0,2% y la proporcionalidad perfecta tampoco entraría. O sea que desde ese punto de vista yo creo que el sistema electoral es casi irreprochable. Bien, otra dimensión, en cambio, es cómo se reparten los votos, los escaños entre aquellos que consiguen representación. Y entonces vemos efectivamente que hay un coste muy desproporcionado del escaño para los partidos que están por debajo del 10% y tanto más desproporcionado, y digamos de ámbito nacional. Porque, por supuesto, los partidos que tienen mucho menos porcentaje, pero lo tienen bien repartido, no sufren penalización alguna e incluso pueden sufrir alguna prima. No tanta como se dice, porque la gente está diciendo qué injusto que Convergencia y Unió, que tiene el 4,2% del voto, tenga 16 escaños. Oiga, mire usted cuántos representan 16 escaños sobre 350 y son el 4,5. Sí. Es decir, que no se puede decir que tenga, el caso más extremo de Amaiur, que sí es más llamativo porque evidentemente consigue 3 escaños en una circunscripción bastante barata, por así decirlo, que es Guipúzcoa, más luego 2 en Vizcaya y 1 en Álava, con un 1, más 1 en Navarra, con un 1,4% del voto, consigue el 2%. Tampoco pensemos que estamos hablando de una desproporción brutal. El 2% de los escaños de la Cámara son 7 de 350. O sea que no. Bueno, yo creo que a un sistema electoral hay que pedirle que sea percibido como equitativo por la gente, básicamente equitativo, y además que sea eficaz. ¿Qué quiere decir que sea eficaz? Que sea capaz de producir mayorías, lo es, que sea capaz de dar voz a las minorías, lo es, que posibilite la alternancia, la posibilita, estamos viviendo la tercera alternancia, y luego, pues que no sea excesivamente, digamos, segregador en el sentido de dejar fuera a mucha gente que tiene una representatividad real. Eso no se puede decir de este sistema. Luego, dentro de eso, ¿es perfectible? Pues sí, es perfectible, pero yo creo que se carga una cantidad de culpas sobre el sistema electoral que son absolutamente basadas en una especie de radicalismo representativo que no tiene nada que ver con el mundo real. Pues muchísimas gracias.